Las primeras imágenes llegaron como una explosión, con un convoy de camionetas en retirada a toda velocidad. Los sicarios de La Chapiza huían desesperadamente, mientras las luces intermitentes de los vehículos militares iluminaban la oscura noche. La tensión en Culiacán se disparó cuando un video filtrado confirmó lo que muchos temían: un enfrentamiento violento entre las fuerzas militares y uno de los brazos armados más temidos del cártel de Sinaloa. La cámara capturó el caos absoluto, con disparos cruzando el aire y los hombres del cártel tratando de escapar a cualquier costo, dejando tras de sí una escena de muerte y destrucción. El origen de todo fue una emboscada sorpresa por parte de los militares a un grupo de sicarios vinculados a La Chapiza. Según los reportes, estos hombres estaban involucrados en operaciones de narcotráfico en los alrededores de Culiacán y habían sido localizados en una de sus casas de seguridad. Lo que debía ser una intervención de rutina se transformó en un enfrentamiento brutal cuando los sicarios abrieron fuego sin previo aviso, provocando un tiroteo que se prolongó durante varios minutos. En el video filtrado se puede ver a los pistoleros huyendo apresuradamente, abandonando vehículos y equipo táctico mientras los militares avanzaban con firmeza. La mayoría de los sicarios, jóvenes armados con rifles de asalto, parecían desorganizados y desesperados por romper el cerco militar. A lo lejos, los disparos seguían resonando mientras las tropas aseguraban la zona, dejando claro que el dominio del cártel en Culiacán estaba siendo puesto a prueba. La persecución se extendió por varias cuadras, con los vehículos blindados del ejército persiguiendo a los fugitivos, chocando con otros automóviles y derrapando en esquinas cerradas. Las camionetas acribilladas y con las puertas abiertas, así como los rastros de sangre en el pavimento, dejaban una evidencia innegable de las bajas sufridas por La Chapiza en su intento desesperado de huir. Las autoridades confirmaron que varios sicarios fueron abatidos en el enfrentamiento y que se incautaron armas de grueso calibre, municiones y equipo táctico avanzado. Lo que comenzó como una operación para desmantelar una célula del narcotráfico acabó revelando la cruda realidad de la guerra entre los cárteles y el gobierno en pleno corazón de Sinaloa. La filtración del video no solo mostró la brutalidad del choque, sino también la vulnerabilidad de una organización que, a pesar de su poder, puede verse acorralada cuando la ley actúa con fuerza. El impacto de este suceso en Culiacán será difícil de medir a corto plazo, pero las imágenes que circulan en redes sociales y medios de comunicación son un recordatorio sombrío de que la violencia sigue siendo una constante en las calles de la ciudad. Las secuelas de este enfrentamiento resonarán en la estructura del narcotráfico local, mientras las autoridades continúan buscando a los responsables. La guerra en las sombras no ha terminado y Culiacán amaneció con un sabor amargo, con las calles desiertas aún resonando con el eco de las balas disparadas la noche anterior. La emboscada militar que sacudió la ciudad dejó una huella profunda en el corazón de la capital sinaloense, a pocas cuadras de la colonia Lombardo Toledano, una zona que en los últimos años ha sido fuertemente marcada por la presencia de La Chapiza. Todo ocurrió cerca de las 9:30 de la noche, justo cuando la brisa del Pacífico comenzaba a mitigar el sofocante calor del día. Un convoy de camionetas militares avanzaba lentamente por una calle oscura, sus faros iluminando con una luz fría y metálica, cuando de repente una ráfaga de disparos rompió el silencio de la noche. Los sicarios, jóvenes y armados hasta los dientes, habían montado un retén improvisado, creyendo que se trataba de una operación más de las autoridades. Los vehículos blindados se detuvieron en seco y las tropas descendieron con precisión táctica, desencadenando el caos en cuestión de segundos. La escena que se desarrolló ante los testigos fue de pura violencia. Los pistoleros de La Chapiza, sorprendidos y sin una estrategia clara, intentaron responder con toda la fuerza que tenían, disparando con rifles conocidos popularmente como cuernos de chivo. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de confusión, con disparos resonando en todas direcciones, mientras los militares avanzaban con cautela, conscientes de que cualquier descuido podría ser fatal. Los jóvenes sicarios, a pesar de su armamento pesado,
no lograron contener el avance de las tropas y comenzaron a retirarse en desbandada, dejando atrás vehículos destruidos, equipo y, en algunos casos, incluso a sus compañeros caídos. Este choque en Culiacán no es un hecho aislado. Es parte de una guerra continua entre el gobierno y los cárteles, una guerra que rara vez se libra en campo abierto y que, sin embargo, de vez en cuando explota en enfrentamientos tan violentos como este. La filtración del video, con sus crudas imágenes de la realidad en las calles de Sinaloa, ha puesto una vez más sobre la mesa la difícil situación que vive la región, donde la violencia puede estallar en cualquier momento y dejar una estela de muerte y destrucción a su paso. ¿Y tú, qué piensas de esta situación? ¿Crees que el gobierno tiene la capacidad de poner fin a la violencia en Sinaloa? ¿O crees que los cárteles seguirán siendo una fuerza dominante en la región? Comparte tu opinión en los comentarios. Las primeras imágenes que surgieron fueron como un estallido inesperado. Un convoy de camionetas huía a toda velocidad, mientras las luces intermitentes de los vehículos militares iluminaban la escena nocturna en Culiacán. La tensión escaló rápidamente cuando se filtró un video que revelaba lo que muchos temían: un enfrentamiento violento entre las fuerzas militares y los sicarios de la facción de La Chapiza, una de las más temidas del cártel de Sinaloa. El caos del momento fue captado en la cámara, donde ráfagas de disparos cruzaban el aire mientras los sicarios intentaban escapar, dejando tras de sí un escenario de destrucción y muerte. Lo que había comenzado como una operación sorpresa de las Fuerzas Armadas terminó desatando una brutal confrontación. Según los informes, los sicarios involucrados formaban parte de una célula de narcotráfico activa en los alrededores de Culiacán. Al ser emboscados, respondieron con violencia, desencadenando un tiroteo que duró varios minutos. En las imágenes filtradas se puede observar cómo los pistoleros, muchos de ellos jóvenes y armados con rifles de asalto, trataban de huir desorganizados. Abandonaban vehículos y equipo táctico, mientras los militares avanzaban con precisión, imponiendo su dominio en una ciudad donde el cártel parecía intocable. A medida que los sicarios se replegaban, la persecución se extendió por varias cuadras. Las calles se convirtieron en un campo de batalla, con vehículos blindados chocando y derrapando en las esquinas mientras las camionetas acribilladas eran abandonadas. La violencia alcanzó un punto álgido cuando uno de los vehículos de los sicarios se estrelló contra una pared, permitiendo que los militares intervinieran rápidamente. Los sicarios que sobrevivieron intentaron escapar a pie, dejando atrás armas de alto poder como los AK-47 y fusiles Barrett calibre .50, capaces de atravesar blindajes y derribar helicópteros. Además, se confiscaron granadas de mano, lo que evidenció que estaban preparados para un conflicto mayor. Mientras las autoridades aseguraban la zona, la ciudad amanecía en medio de un ambiente sombrío. Los ecos de las balas aún resonaban en la mente de los civiles, quienes intentaban retomar su vida cotidiana. Sin embargo, la calma era solo superficial. Los rumores sobre un nuevo grupo llamado Los Fantasmas comenzaron a circular, añadiendo más ansiedad a una ciudad ya marcada por la violencia. Estos sicarios, descritos como evasivos y enigmáticos, al parecer contaban con una red de túneles subterráneos, lo que les permitiría moverse sin ser detectados, complicando aún más las operaciones militares. La situación en Culiacán ha alcanzado un punto crítico, con la aparición de un nuevo grupo criminal conocido como Los Fantasmas. Mientras las fuerzas de seguridad intentan recuperar el control, este misterioso grupo ha comenzado a hacer sentir su presencia de manera provocadora. Su líder, cuya identidad sigue envuelta en misterio, ha desafiado a las autoridades al lanzar un críptico mensaje en redes sociales. El video, que muestra calles vacías y lugares estratégicos marcados como objetivos potenciales, se acompaña de una cuenta regresiva y la frase «Prepárense para lo inesperado». La advertencia ha sumido a la ciudad en un estado de alerta total. Las autoridades, conscientes del tiempo que se agota, han desplegado unidades de élite con tecnología avanzada para la vigilancia y detección. Se han instalado puntos de control por toda la ciudad y cada rincón es revisado meticulosamente con la esperanza de detener a los miembros de este nuevo grupo antes de que ejecuten sus amenazas. Sin embargo, la tensión sigue creciendo entre los habitantes, quienes temen que la situación empeore.
A medida que las fuerzas del orden intensifican su búsqueda, el hallazgo de un arsenal de explosivos en las afueras de la ciudad ha añadido una capa adicional de peligro. Los artefactos explosivos, preparados para causar una devastación masiva, parecen indicar que los fantasmas planean una serie de ataques coordinados que podrían llevar a Culiacán al borde del caos. La noche vuelve a caer, cubriendo la ciudad con una sombra de incertidumbre, mientras los militares y la policía se preparan para lo que parece ser una inminente batalla. El enfrentamiento anterior, donde la organización conocida como La Chapiza fue empujada al límite, mostró la vulnerabilidad de estos grupos que, pese a su poder, no son invencibles. Sin embargo, la aparición de nuevos jugadores como los fantasmas ha incrementado la ansiedad de la población, que ahora teme una escalada de violencia sin precedentes. Las autoridades mexicanas se encuentran en máxima alerta, conscientes de que este nuevo grupo no solo desafía su capacidad para restablecer el orden, sino que también pone a prueba su habilidad para prever y detener futuros ataques. Mientras tanto, la filtración del video que capturó la brutalidad del enfrentamiento entre militares y criminales ha provocado una respuesta urgente por parte de las fuerzas de seguridad, que han aumentado sus operaciones de vigilancia y están utilizando tácticas de inteligencia más sofisticadas para desmantelar las redes criminales. Este enfrentamiento marca un antes y un después en la guerra que azota a Culiacán. Las cicatrices del conflicto reciente aún son visibles en las calles, mientras que los rumores sobre la creciente influencia de los fantasmas no dejan de aumentar. La población, atrapada en el fuego cruzado, se pregunta si la paz volverá algún día o si la ciudad está destinada a vivir bajo la constante sombra de la violencia. Las interceptaciones de comunicaciones y el seguimiento de movimientos clandestinos son ahora una prioridad, con el objetivo de prever los pasos del adversario antes de que puedan materializar sus amenazas. El reto es colosal. No solo deben rastrear a un grupo esquivo y bien pertrechado, sino también proteger a una población atemorizada que se encuentra atrapada en medio del conflicto. La ciudad de Culiacán, aún estremecida por el eco de los disparos, enfrenta una nueva realidad que amenaza con hundirla en un caos aún más profundo. La aparición de los fantasmas, con sus tácticas sigilosas y disposición para atacar, ha añadido un nivel de incertidumbre que se extiende como una sombra sobre cada rincón. La noche se ha transformado en un territorio hostil, donde las luces de las patrullas apenas logran disipar la oscuridad que se cierne sobre los ciudadanos. Los rumores se propagan como un incendio descontrolado en los barrios más cercanos a la emboscada, y la paranoia se convierte en moneda de cambio. Las puertas se cierran temprano, las ventanas se aseguran, y los susurros sobre los fantasmas dominan las conversaciones. La tensión es palpable. Cada ruido, cada movimiento, es evaluado con una mezcla de temor y desconfianza. En la mente colectiva de Culiacán, la pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo será el próximo ataque? Mientras tanto, en el epicentro de la emboscada, los sobrevivientes de La Chapiza están en un estado de incertidumbre. La figura de su líder, conocido como el Águila, se ha convertido casi en una leyenda entre sus hombres. Sus órdenes se han vuelto su tabla de salvación, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Con la presión intensificada tras la emboscada militar, el Águila se ve forzado a replantear su estrategia. Las palabras de su segundo al mando resuenan en su cabeza. No podemos mostrar debilidad. Debemos demostrar que seguimos en la lucha. Reuniendo a sus hombres, el Águila decide que la única forma de retomar el control es contraatacar. En una reunión secreta, trazan un plan audaz, un golpe directo contra uno de los depósitos de los fantasmas, donde se dice que almacenan explosivos y armas. La idea es clara: golpear antes de ser golpeados, eliminar la amenaza antes de que puedan actuar. Mientras La Chapiza se reagrupa, las fuerzas militares se preparan para la posibilidad de un nuevo enfrentamiento. Informes de movimientos inusuales en las calles han llegado a sus oídos, y la preocupación se mezcla con la determinación. Los agentes de inteligencia han detectado una actividad creciente en zonas que antes se consideraban seguras, y la incertidumbre se convierte en su principal enemigo. Armados con información crucial, los militares intensifican su vigilancia, conscientes de que cualquier movimiento podría ser el preludio de una batalla.
El tiempo avanza lentamente y las horas se alargan en Culiacán. La noche cae de nuevo y con ella el velo del sigilo que cubre a los fantasmas se vuelve más denso. En la penumbra, sus hombres se mueven, preparándose para el ataque que podría cambiar el curso de la guerra. La estrategia es minuciosa. Cada uno de ellos ha sido entrenado no solo para sobrevivir en el caos, sino también para la venganza. Armados hasta los dientes, se infiltran en la zona designada, listos para ejecutar su misión. El ambiente se torna electrizante. En el aire flota una mezcla de anticipación y peligro. Cuando las primeras luces de los vehículos de la chapiza emergen de las sombras, la tensión alcanza su punto máximo. El intercambio de miradas silenciosas entre los miembros del grupo es un pacto de sangre. No hay vuelta atrás. El ataque es repentino y despiadado. Las balas vuelan como aves de presa en busca de su blanco, mientras las explosiones iluminan la noche con destellos mortales. Los ecos de la violencia resuenan en Culiacán y el miedo se apodera de la ciudad una vez más. Los hombres de los fantasmas intentan reagruparse, pero el caos se desata. En medio del tumulto, el águila siente que la batalla se ha convertido en un juego de vida o muerte, donde la única salida es la victoria. Mientras las fuerzas de seguridad intentan contener el fuego cruzado, se dan cuenta de que el enemigo ha evolucionado. No solo están combatiendo contra un grupo organizado, ahora enfrentan la furia de un cártel que se niega a caer sin dar pelea. Los militares, superados en número, deben maniobrar con extrema cautela, y cada disparo les recuerda que este conflicto está lejos de terminar.